anunciado, con mucha alegría estamos recibiendo al director de Factum, al sociólogo Eduardo Botinelli. Hola Eduardo, buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, Alejandro, ¿cómo estás? Bien, gracias por aceptar nuestra invitación. Yo, anunciando hoy tu presencia, contaba que bueno, hay un lindo manojo de asuntos sobre los cuales conversar, para usar dos nomás que tienen que ver con dos encuestas que han dado ustedes a conocer en los últimos días. Una súper fresquita, que le dieron a conocer 2 días atrás, ¿no? Sí, el martes. Y que tiene que ver con la evaluación del gobierno, que tiene que ver a propósito de la seguridad pública, ¿no? Cómo se evalúa el desempeño del presidente y del gobierno en seguridad pública. Primera cosa que ya ganó mi atención, no del todo porque Factum de alguna manera apoyando esa mirada. Me parece interesante que hablen del presidente y del gobierno. Sí, porque lo que estábamos viendo, no solamente en pero en este gobierno se ha acentuado, es como la figura presidencial de alguna forma está un poco despegada en algunos asuntos del gobierno, ¿no? Entonces la idea es que, bueno, acá actúa el presidente y actúa el gobierno, ¿no? Entonces, como una cuestión conjunta y no solamente como una cuestión ni presidencial ni que se desate del presidente. Ajá. Y en ese contexto, entonces, en el segundo trimestre del año, el saldo es negativo, ¿verdad? Es negativo, sí. Hay un saldo negativo importante, tenemos 35% de opiniones positivas y 62 negativas. Entonces, tenemos un saldo de 27 puntos negativo, que cambia un poco lo que venía siendo la serie histórica, ¿no? Es decir, claramente ha habido un cambio entre los últimos 2 años y este último trimestre. Igual estamos hablando, que le quede claro al público, estamos hablando de cómo el público, cómo los ciudadanos están evaluando el desempeño del presidente y del gobierno en seguridad pública, ¿no? En seguridad pública. Si bien hay otra serie de indicadores que muestran que hay caídas en la aprobación del gobierno y en distintas áreas, no es tan fuerte como se da en el caso de la seguridad. Uh-huh. Y sigue estando la pandemia como un elemento súper positivo, digamos, pero que ha perdido mucho peso. Creo que lo hemos hablado en algún momento, ¿no? De cómo era esperable que este fenómeno se produjera. Es decir, en la medida que la pandemia se retira, empiecen a emerger otros con más fuerza, y uno de los que parecía claramente que estaba empezando a emerger, si uno mira la línea de preocupaciones en los últimos 2 años, la seguridad creció sistemáticamente. A ver, la pandemia, yo recuerdo haber conversado contigo muchas veces a lo largo de estos, más de 2 años, terminó oficiando, más allá que después el relato político, con todo derecho, siempre trata o de relativizar o incluso negar, ¿no? Porque incluso los gobernantes y sus voceros cada tanto dicen, y encima nos tocó la pandemia, ¿no? Pero en los hechos, incluso no como una novedad para el Uruguay, ni siquiera como una novedad de carácter histórico, según lo que ustedes nos enseñan, acontecimientos del tipo pandemia, es decir, una especie de agresión externa, inesperada, que nos perjudica, entre comillas, a todos por igual, ¿verdad? Hasta ahí muy bien. Sí. Hace que se genere un proceso de adhesión cultural, emocional, psicológica, que lleva a poner la población detrás de los líderes. Claro. ¿Verdad? Eso es casi inevitable. Sí. Te tiran las Torres Gemelas y allá vamos todos detrás de Bush. Es como natural, ¿no es cierto? Sí. Nos cae una pandemia, vamos detrás de la calle, ¿no es cierto? Pero además, y esto por las dudas, para que no queden dudas, porque el gobierno y el presidente en particular, en muchos aspectos vinculados a la pandemia, el público entiende que los resolvió subrayadamente bien. Sí, es que, a ver, acá cuando comparamos con el mundo, vemos que ese fenómeno de ir todos detrás del líder se vivenció, pero que después eso se modificó en cada una de las realidades en función de una serie de elementos. Uno de los que aparece en la literatura y en los estudios que se están haciendo es el uso de las restricciones de movilidad o no uso de restricciones de movilidad. Claro. Cuanto más se encerró a la gente, digamos, para ponerlo en términos bien gráficos, peor le fue a esos gobernantes. Es decir,
obviamente después los resultados también. En el caso de Uruguay se juntaron las dos cosas. Que hubo menos encierro, es decir, menos cuarentenas obligatorias, o ni siquiera hubo obligatorias, recomendaciones, incluso, ¿no? Y además una evaluación positiva de los resultados que se obtuvieron, salvo en un momento donde realmente se polarizó, que fue en febrero del 2021, cuando, digamos, en realidad fue cuando tuvimos una ola más grande en cuanto a contagio. Después no, después fue más todavía, pero fue como la primera ola grande, importante, de contagios, de muertes, que todavía no estaba el avance tan masivo de la vacunación. Porque además, bueno, no solo que ese dato es un dato duro, digamos, incuestionable, pero venía de un dato, digamos, más de carácter subjetivo y que tiene que ver con que, la pandemia está haciendo estragos en todo el mundo, en Uruguay poquito, ¿Sí? Y yo recuerdo que incluso se decía, bueno, vos vivís en el mismo país que yo, seguramente lo recordás, que se decía, vienen del mundo a estudiarnos cómo es que a nosotros, y en realidad después los datos, los científicos un poco nos ayudaron, el cuerpo médico en general, a decir, es que todavía no había llegado, ¿no? Claro. Recién estaba ingresando. Y eso como que nos agarró como la cresta de la ola. Recordá que incluso se estaba manejando la posibilidad de hacer monumentos a propósito de cómo habíamos vencido la pandemia, y en realidad medio como que no había llegado todavía, ¿no? Bueno, yo ahora no recuerdo exactamente, pero si no me equivoco hubo un día que teníamos 2 casos activos. Sí. Claro, ya había terminado. Y en realidad no había empezado, ¿no? Pero lo que sí se ha dado es esto, ¿no? Es decir, durante un año, prácticamente un año, la preocupación de la gente estaba en la pandemia. Y de los medios de comunicación, toda la gente estaba... Y el gobierno recibía evaluaciones muy buenas, sigue recibiéndolas muy buenas. Claro. Estoy hablando de entre el 75 y 80% de opiniones positivas, ¿no? Es decir, realmente muy buena en cuanto a cómo se manejó la pandemia en todo este último periodo, ¿no? En ese contexto yo recuerdo que vos, seguramente vos no fuiste el único, pero sí recuerdo que vos insistías, incluso comentarios que de pronto desde la mirada que se siente muy identificada con el gobierno no siempre era del todo bien recibida, alertando de, cuidado, esto es mientras funcione este muro. Claro. En la medida que el muro, cosa que todos esperamos, se vaya cayendo, porque todos esperamos que en algún momento salgamos de la pandemia, iban a aflorar, iban a quedar más visibles, ¿verdad? Como la niebla cuando se disipa, que te deja ver un poquito más la costa, ¿no? Algunos asuntos que eso sí podían generar potenciales nuevas debilidades, ¿no? Con los históricos temas de el empleo, la economía en general, empleo, desempleo, salario, y los temas que están abordados ahora con la seguridad, que fue un actor tan importante en el último tiempo del Uruguay, ¿verdad? Claro, a ver, siempre hay que tener cuidado cuando hablamos de los problemas que le preocupan o que más preocupan, porque en general, o sin en general, cuando un problema crece es porque otro cayó, porque no hay otra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros miramos largo plazo, bueno, cuando estaba la crisis, el desempleo, la economía, era lo primero, la seguridad no importaba, o no aparecía en los mismos niveles. Ahora, ¿eso era que la seguridad no importaba? No aparecía en los primeros niveles. Cuando a partir de 2007, 2008 sobre todo, empieza a haber una caída fuerte del desempleo, un aumento del salario real, un crecimiento de la economía, esos problemas empiezan a desaparecer. No quiere decir que no haya gente que la estaba pasando mal, ni mucho menos. Sí, claro. Pero era minoritario. Y la preocupación entonces empezó a acapararse cada vez más en la seguridad pública como único tema. Ya en 2018, 2019 empezaban a aparecer otros temas. Claro. Empezaba, si bien la seguridad estaba despegado como primer tema, empezaban a aparecer elementos vinculados al desempleo, a la inflación, a la economía en general. En el último tramo del gobierno de Tabaré Vázquez, del segundo gobierno de Tabaré Vázquez, sobre esto hay discusión, pero por decir un número, 50.000 empleos se perdieron, ¿no? Algunos dicen que más, pero en fin. Bueno, eso impacta en la percepción de la opinión pública en cuál es el problema que está atravesando el país. Bueno, arranca este nuevo gobierno y a los 10 días, 13 días, cae la pandemia. Y eso acaparó totalmente la atención. ¿Eso significa que todos los demás problemas se desaparecieron? No. Y de hecho, todos los que emergen posteriormente,
o algunos de los que emergen posteriormente, son consecuencia directa de la pandemia. La economía, sin duda, tiene un impacto a partir de la pandemia, y eso es innegable, digamos. Después estará la discusión si el gobierno maneja bien o mal. Y eso ya entra. Si reaccionó a tiempo, eficientemente, con todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero lo cierto es que hoy los problemas económicos son el principal problema para la población. Y en segundo lugar, creciendo sistemáticamente, aparecen la seguridad pública. Bien, en ese contexto entonces se da a conocer este último estudio que evidencia algo que de algún modo, incluso hasta desde la perspectiva mediática, estaba ganando mucha atención, con gestos políticos que incluyó llamados a Sala y la Maricochi, es el número de homicidios ha aumentado, y ha aumentado drásticamente, ¿verdad? Fuertemente. Incluso con otro asunto que creo que siempre termina jugando un rol, es qué tipo de homicidios, el nivel de la violencia de los mismos, y estas cosas un poco relativamente novedosa en el Uruguay, ¿no? La trazabilidad del Uruguay, que probablemente haya incidido en que el público lo advierta como un problema vinculado a la seguridad, ¿no? Sí, nosotros hace tiempo veníamos hablando de este tema en dos sentidos. Uno es cómo está actuando el sistema político en esto, no ahora, sino ya hace años, pero ahora también. Es decir, bueno, ¿qué hay acuerdo en la problemática? No hay acuerdo en el abordaje, no hay acuerdo en cuál es la solución. Entonces, ahí tenemos un problema como país, digamos, porque no aparece claro que esto pueda terminar en una discusión fructífera, sino que todo pasa por cómo se recibió el país, o qué cosas se hicieron mal antes, o cómo se están haciendo mal ahora, o qué cosas se están desmantelando. Y si todo pasa por ahí, es difícil la solución. El otro punto tiene un poco que ver con, en torno a cómo está evaluándose por propios y extraños, digamos, la gestión de la seguridad pública. Y esto que decías, bueno, no estábamos acostumbrados. La pandemia estuvo en el medio, hay estudios que muestran que efectivamente hubo un impacto en los delitos a partir de la pandemia. Lo que no sé exactamente, y esto es un desconocimiento sobre esos estudios y algunos más, es cómo se toma en cuenta la variable movilidad, digamos. Es decir, en esto que decía, hay lugares donde estuvo mucho más restringida la movilidad, otros donde estuvo más. Bueno, pero más allá de esa discusión, que en definitiva termina siendo menor, visto lo que sucede después, es que efectivamente, si bien todo esto que estamos viendo de los homicidios por ajuste de cuenta, o bandas criminales, o como se le quiera llamar, son relativamente novedosos, no es que no existieran. Existían, pero quizás no generaban la atención mediática que genera cuando algo aparece en un lugar urbano de clase media, como es la Rambla de Montevideo, ¿no? Y eso creo que, de alguna forma, un cuerpo desmembrado apareciendo en ese lugar... Es horrible decirlo así, pero un cuerpo desmembrado que aparezca... Sin querer estigmatizar, digamos, claro, por eso no le quiero dar el bizcochazo, pero para decirlo muy groseramente, bastante al norte de Avenida Italia es una cosa, y si aparece en la Rambla es otra. Sí, pero incluso si uno mira lo que fue la atención mediática, la cobertura mediática que tuvo ese caso con respecto a otros, fue mucho mayor. Demoró un poco la identificación, no sé, después esto fue una seguidilla terrible, porque empiezan a aparecer partes del cuerpo, así como fue como una cosa muy, muy, muy desagradable, muy fea, muy, muy choqueante, pero que de alguna forma termina impactando en la opinión pública y se usa como recurso incluso político, ¿no? Entonces eso impacta, más allá de los números en sí, cuánto sube, cuánto baja, hay elementos. Y lo otro que impacta es lo de la vida cotidiana, ¿no? La vida cotidiana, de que cuando en los entornos se empieza a dar mayores cuidados o mayores eventos delictivos, empieza a transmitirse la sensación de inseguridad. Sobre esto necesito que nos ayudes un poco a entender más, a propósito de qué opinión tiene de la actuación del presidente y del gobierno en seguridad pública, de lo que estamos hablando. Recordemos, el 23% entendió que es muy mala la evaluación, el 39% que es mala, nótese que entre ambas perspectivas negativas es más del 60%, y
entiende a propósito de la seguridad que es muy buena solo el 6% y en todo caso que es buena el 29%, es decir, esto nos da un 35% de mirada positiva. ¿Cómo dialoga esto con otro dato sobre el cual el gobierno está insistiendo? El gobierno ha insistido mucho en decir que los números vinculados a la seguridad pública que habían notoriamente bajado en la pandemia se debían a la pandemia, sino que se debían a una eficiente acción del Estado y del gobierno. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Era un relato que se daba bastante de bruces con las tendencias globales. También estábamos de acuerdo, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto es lo que decía la oposición, pero ponele que la oposición hace su juego. A mí siempre me pareció un poco exagerado, que era muy riesgoso lo que estaba haciendo el gobierno, porque en algún momento, un poco en el paradigma previo que vos señalabas, en algún momento la pandemia iba a terminar y de alguna manera se iba a ver desnudado que una vez se recuperen ciertas normalidades, era muy probable que los delitos aumentaran, que fue lo que terminó pasando. Y ahí como quedás dando pedal en el aire, porque entonces que lo hiciste bien en el arranque y ahora lo estás haciendo mal, y era como poco entendible, era casi como una obsesión, para mi gusto equivocada desde el punto de vista político de la comunicación del gobierno. Pero lo cierto es que también el gobierno dice ahora otra cosa, y algunos de sus voceros dicen otra cosa. Bueno, está bien, en el tema de los homicidios, los números son malos, mucho peores de los que teníamos, incluso dando argumentos que paradójicamente se parecen mucho a los que dio el gobierno anterior, cuando los que ahora gobiernan le reprochaban la muerte de los homicidios, una cosa que no es novedosa en la historia política de los países, ¿verdad? El que dice una cosa una vez que gobierna empieza a decir la otra, y el que estaba en la oposición una vez le toma. Lo que sí insiste mucho el gobierno, y sobre esto me gustaría que nos aclares, es que de todos modos hay determinados delitos, esos que tienen que ver con la vida cotidiana, ponele, que esos sí han mejorado. ¿Y por qué, sin embargo, el público en más del 60% tiene la imagen negativa? Bueno, acá yo diría que se juntan muchas cosas. Una es, bueno, cuáles son los últimos datos de delitos, de esos delitos que habían bajado, si siguen estando en esos niveles o no. Primer elemento, porque en realidad como esto viene en acumulaciones y por lo tanto se va viendo el pasado, claramente. Por el proceso que implica la denuncia, la ratificación de denuncias, que se procesa el dato, que el ministerio lo divulga, es decir, siempre va con cierto retraso. A veces salen un poco más apurados, otras veces salen un poco más lentos. Eso por un lado. Primero ver si estos periodos que estamos viendo realmente siguen esa tendencia. Lo segundo, que no es novedad, y de hecho ya pasó en elementos anteriores, es qué estudios hay de lo que se llaman encuestas de victimización. ¿Qué son las encuestas de victimización? Las encuestas de victimización, entre las cosas que buscan, es lograr establecer cuál es el gap, digamos, entre denuncias y delitos declarados por las personas. Es decir, cuántos delitos se cometen que no se denuncian. Eso no es uniforme a lo largo de la vida, de los años, pero sí lo que es verdad es que el dato que se tiene es el de las denuncias. Y sobre eso hay que trabajar, no hay duda. Pero las encuestas de victimización lo que ayudan es a poder conocer si realmente está habiendo o no un problema con las denuncias, o si realmente lo que está pasando es un evento positivo o negativo en cuanto a los delitos, ¿no? Ese es como un elemento. Lo otro es que en realidad cambió sustancialmente la agenda mediática. Si uno mira mediática y de discusión pública, ¿no? Política y pública, el tema de la seguridad prácticamente no estuvo presente en la discusión política, ni siquiera en el referéndum, ni siquiera en la campaña del referéndum. La discusión en la campaña del referéndum no estaba dando sobre los delitos en sí, sino sobre las estrategias que se buscaban, y sí se discutía esto que vos decías antes, si los delitos que bajaban era por acción policial o era por la pandemia. En todo caso, la discusión pasaba por ahí. ¿Y qué significaba darle apoyo o no a la policía? Exacto. Pero no sobre los delitos y no sobre las políticas de seguridad. No era el eje central. Esto se cambió en el último tiempo. Entre marzo, abril, mayo. O sea que son fenómenos relativamente nuevos, como recién llegaditos, digamos. La instalación del tema es reciente. Es reciente.
¿no? Claramente hay una estrategia del Frente Amplio en reposicionar la agenda, de tomar la agenda política, es decir, retoma la iniciativa en muchos temas y se da las discusiones de la economía y de la seguridad pública. Bien. Y ahí posiciona el tema este. Vamos luego de la pausa a conversar sobre estos resultados, ¿verdad? Que, insisto, arrojan que el 62% ve como negativa, entre mala y muy mala, ¿verdad? La evaluación que hace el público del presidente y del gobierno a propósito de seguridad pública, y el 35% como positiva. Opiniones neutras o que no opinan son 4. De 4%. ¿En qué medida dialoga esto con el sesgo político partidario de las personas? Porque es obvio que gente que votó al actual presidente entiende que la gestión es negativa, ¿no? Sí. 62%. Ahí es donde se da el cambio más fuerte entre lo que fue la serie histórica tercer trimestre de 2020 al primer trimestre de 2022 y lo que vemos ahora en el segundo trimestre. ¿Y en qué medida estas cosas dialogan con la otra encuesta días atrás dada a conocer también por Factum, que tiene que ver con la intención de voto por partido, ¿verdad? Encuesta que corresponde al segundo trimestre de este año, ¿no? Sí. Bueno, lo conversamos luego de la pausa. Eduardo Botinelli está en el 98.7, Eduardo Botinelli está en el 92.5 para el este del país, y Eduardo Botinelli, los tres, también está en el canal YouTube La Mañana en Camino, canal al que a propósito pedimos que se suscriban y que en caso que nos estén viendo marquen con el dedito para arriba me gusta. Dice Esteban, la actuación de protagonistas del gobierno notable, digno de un Oscar, ahora todo lo demás un desastre, solo manipulación y mentiras. Pregunto, ¿se puede manipular a la opinión pública manipulando las noticias en los medios de comunicación? No hablo con fines políticos, manipulación con un fin económico, por ejemplo, vendo la noticia que venden, dice Omar. Bueno, sí, esta es, que tiene que ver con la teoría de la comunicación, ¿verdad? ¿En qué medida, desde aquellas miradas de la inyección hipodérmica, ¿no? Que los medios colocaban en el público, esas miradas ya han cambiado un poco, pero sí, es verdad que las opiniones públicas son un poquito manejables, ¿no? Es que, bueno, está toda la teoría de la agenda setting, o sea, que es toda la construcción de la agenda que existe. En opinión pública está desde hace 50 años ya la teoría de la espiral del silencio, de cómo hay elementos que se van conformando en los medios de comunicación que llevan a que hay personas que no expresan su opinión o que se suben a las opiniones mayoritarias. Claro. Bueno, y hay influencia. Y ahora atravesado por las redes, que son un nuevo actor. Totalmente. Que mi hipótesis, Eduardo, verdad que te saque de tema, es que no sé si generan fenómenos tan nuevos. En todo caso, lo que generan son más vertiginosos y de mayor volumen, ¿no? Una potenciación de efectos. Pero uno en general siempre ha querido creer lo que por alguna razón, por algún motivo, quiere creer, ¿no? Bueno, por algo alguien escucha este programa y no otro, y otros escuchan otro y no este. Y de una misma charla sacás una parte y otro sacó otra, claro, ¿no? Y fue la misma charla para todo el mundo. Bueno, estamos conversando con Eduardo Botinelli y ya venimos. Estamos en el 98.7. Eduardo Botinelli, acaba de comenzar el invierno. Tenemos una pregunta pendiente, no me olvido, ¿eh? Pero antes, acaba de comenzar el invierno. Haga usted, sociólogo, el ranking de sus estaciones preferidas del 1 al 4, mencionando como el 1 a la estación preferida. Me encanta hacer una encuesta, Botinelli, me siento... No. ¿Su estación preferida de las 4 cuál es? Verano. Bien, jugamos en ese cuadro. A ver si seguimos con la segunda. Verano, primavera, otoño, invierno. ¡Somos hermanos! Y eso que yo nací en invierno. Pero yo el 29 de junio, a lo mejor es por eso. Sí. Bueno, muy bien, Eduardo. Yo sí, ¿qué cosa tengo tanto en común con este chiquilín? Es que es rubio, que soy ojo celeste, que es alto, no, era eso. Bueno, Eduardo, entonces, de alguna manera vos señalabas antes de la pausa, y a propósito de esta encuesta, la evaluación del gobierno en seguridad pública es una evaluación que es negativa, ¿verdad? Con más del 60%, y que muestra como una gran novedad que gente que ha votado al gobierno, que ha votado al presidente en la calle, no vacila en señalar que tiene problemas con la seguridad o que no ha sido lo suficientemente bueno o eficiente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si nosotros miramos, eso luce como una novedad, ¿no? Claro, pues si miramos toda la serie, digamos, tercer trimestre de 2020, que es cuando empezamos a medir específicamente el tema seguridad, hasta el primer trimestre de 2022, el saldo fue
positivo, salvo en una medición, pero en general fue positivo. Y en promedio estuvo arriba del 50% de las opiniones positivas y menos del 50% de las negativas. Entonces, ¿qué se produce? Se produce un quiebre con respecto a esa tendencia de donde lo positivo estaba por arriba de lo negativo. Exacto. ¿No? Decía, el saldo era positivo. Bueno, entre el primer trimestre del 2022, o sea, de este año, y el segundo trimestre, se produce un quiebre. Y cuando miramos la serie de opiniones positivas y opiniones negativas de votantes del Frente Amplio en la elección pasada y votantes de los partidos que conforman la coalición, lo que vemos es que dentro de los votantes del Frente Amplio, las opiniones positivas están más o menos en el promedio de lo que estuvieron los 2 años anteriores. Muy bajo, porque osciló entre el 10 y el 20% de las opiniones positivas dentro de los votantes del Frente Amplio. En promedio estuvo en el 16 y ahora está en el 14. Es decir, que la opinión de los votantes del Frente Amplio ya venía siendo mala en cuanto a la gestión del gobierno en materia de seguridad pública. Lo que cambia es lo que sucede entre los votantes de los partidos de la coalición, que estuvieron en un entorno de opiniones positivas del 80% y ahora caen en el 52%. Pero además, si miramos un poquito más fino, en realidad viene cayendo las opiniones positivas lentamente, pero sistemáticamente desde mitad del año pasado hasta este segundo trimestre. Con relación al tema seguridad. Con relación al tema seguridad. Con relación al tema seguridad, las evaluaciones positivas del desempeño del presidente y gobierno en seguridad tenían 83% positivos dentro de los votantes de los partidos de coalición y fue bajando sistemáticamente del 83 al 81, baja el 75, después al 73 y ahora se produce una caída más fuerte al 52. Es decir, de tener un saldo positivo del entorno de 70 puntos, de entre 60 y 70 puntos positivos dentro de los votantes de la coalición, pasa a 10. Y eso es lo que explica el cambio que se produce en la evaluación. Muy drástico, ¿no? Es un cambio muy importante porque, claro, no es normal que se dé. No es normal que se dé. Estaba en niveles muy altos. O sea, ya estaba en niveles muy altos. Eso lucía también como excepcional. Sí, lo que estábamos viviendo en la mayoría de los temas, no en todos, pero en la mayoría, es que había una polarización de opiniones, en el sentido de que los frente amplistas venían que estaba mal y los votantes de la coalición estaba bien. Seguridad, empleo, no tanto los temas económicos. Y ahí, perdóname, pero no quiero que nos cuentes demasiado los trucos de ustedes para lograr que el público... Es decir, ¿cómo hacen para que el público... A mí me agarra, ¿no? Entonces yo soy guerrerista, me siento muy identificado, pienso que lo que peor le pasó al país son los 15 años del gobierno del Frente Amplio, ¿no? Quiero decirlo, esto corre por mi cuenta. Es tan intenso ese relato que uno advierte que hay veces que uno piensa que hay gente que piensa que lo peor que le pasó al Uruguay fue ser gobernado por la izquierda, incluso peor que haber sido gobernado por la dictadura, pero porque hay como vos, pero bueno, sí, está bien, ponele que vos, porque ideológicamente no te guste esto, pero bueno, la democracia funcionaba, unos ganaban, otros pierden, chaca, bueno, en fin, ese es otro tema. El militante, el que se siente con mucha adhesión, aplica lo mismo para el que es de izquierda, ¿eh? Sí, claro. En este caso el que gobierna es el centro-derecha, por eso pregunto. Y yo veo que hay problemas de la seguridad. Y yo veo que me vienen a entrevistar. Y yo digo, mi opinión va a marcar tendencia. Y sí, yo mando... sí, no, está bien, es satisfactoria, porque lo que no quiero es darle el brazo a torcer a los zurdos. Y al revés también, Sí. que le agarren a ¿cómo ves el gobierno, qué sé yo, de Salto, o de Canelones, o Carolina, ¿no? Y a lo mejor vos ves algún problema y dices, no, perfecto, porque lo que no quiero es que la RAFO no sé qué, no sé cuánto. ¿Hay algún método, algún mecanismo para, de alguna manera, relativizar esas opiniones o lograr que sean un poco más, no sé si el término es adecuado, sinceras, a pesar del sesgo político legítimo, por otra parte? A ver, no hay matizamientos en el sentido de que se pondere distinto o alguna cosa según el espectro ideológico que se tiene, eso no. Lo que todas las encuestas tienen, y es un desafío muy importante, es
la búsqueda de la generación de la empatía y la confianza en segundos entre el encuestador y el encuestado. ¿Mm? Ahí va la vida en que la encuesta la acepten, en que se gane confianza rápidamente y en que se termine. Porque también nos pasa que hay casos que no son una minoría, pero que la mitad de la encuesta dice no contesto más. Ese caso de parte lo tiramos, es decir, no se utilizan esas respuestas porque la encuesta tiene que estar completa, porque tiene todo un diseño que implica, entre otras cosas, lo que vos decís, conocer a la persona, es decir, bueno, y no arrancamos preguntándole qué vota, ¿no? Claro. Es decir, la encuesta tiene un diseño que busca que en las primeras preguntas se pueda hablar no de los temas medulares y centrales, no ir al hueso, digamos, de primera, sino de entablar que hay una pregunta, hay una respuesta, el ejercicio rápido de diálogo breve, pero que genera esa idea de cuál es la dinámica, ¿no? Sobre todo gente que nunca fue encuestada o fue encuestada alguna vez. Y entonces, a veces es encuestado y se olvida. Bueno, eso ha pasado. A usted le pasa, yo siempre ando por ahí, por las ferias, por los mercados, por la reunión de amigos, defendiéndolo, porque nos encanta decir, a mí nunca me encuestaron. Y yo digo que es muy probable que alguna vez te hayan encuestado y uno se haya olvidado que le encuestaron, ¿no? Claro, ¿o no? Sí, claro. Son 20 minutos en la vida, digamos. No es un evento que te cambie la vida y te hayan hecho una encuesta. Claro. Pero bueno, dentro de esa lógica, en realidad lo que se busca es que haya un mecanismo de sinceridad en las respuestas. También es verdad que los más enérgicos defensores y opositores son una minoría en el conjunto de la población. También es, ¿no? Claro. O sea, si bien son los que hacen más ruido, son minorías. Claro. Cuando uno va a un acto político cualquiera, ¿no? Las que no son centrales, digamos, son siempre pocas personas. Bueno, esas pocas personas en realidad son muy fervientes, muy defensoras, trabajan muchísimo, defienden muchísimo sus ideas, pero en el peso del conjunto de la población son una minoría. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo conversa todo esto? ¿Cómo dialoga todo esto en el marco de la inclinación política actual, la intención de voto en el imaginario de las elecciones si fueran el próximo domingo, que es lo que habitualmente se pregunta? Esto lo hicieron... fue presentado unos días antes, ¿no? Sí, la semana pasada. Exacto. La semana pasada. Que además me imagino forma parte de la misma encuesta. Es la misma ¿no? encuesta. Claro. Es la misma encuesta. Bueno, yo diría que no está dialogando demasiado todavía. ¿Por qué? Porque los procesos de decisión del voto, que es un poco lo que empezamos hablando en algún momento, no son inmediatos. Tampoco los cambios de opinión sobre una política son frecuentemente cambiados, salvo eventos puntuales que realmente modifiquen. Y lo que estamos viendo es que en realidad, si las elecciones fueran el domingo, y esto es importante, no es que estamos pensando hacia el 2024 pidiéndole, porque el nivel de indecisos o de indefinidos es muy bajo, estamos hablando del 7%. ¿Eso significa que no hay indefinidos? No. Hay un conjunto de gente que, si hoy hubiese elecciones, elegiría. Ahora, ¿ese voto es firme? Bueno, no. Hay un montón de gente que no tiene. Perdóname, pero yo sé que te lo he preguntado y te lo han preguntado 200.000 millones de veces. ¿Y por qué entonces, en lugar de preguntar si las elecciones fueran el domingo, no se pregunta, ¿usted qué piensa votar el último domingo de octubre de la próxima elección? Bueno, porque en realidad ahí lo que tenemos es que nos crece muchísimo. Claro. Él no sabe, él no contesta. Mijo, eso está tan lejos que todavía no tengo idea. Y por lo tanto no estamos midiendo lo que hoy está pasando, que es el humor político de la gente. Es decir, bueno, con quién está más cerca, con quién, ¿no? ¿Qué apoyos se están perdiendo, qué apoyos se están ganando. ¿Y qué arroja entonces? Bueno, el Frente Amplio sigue siendo el partido con más intención de voto. El Frente Amplio es el partido más grande del Uruguay desde el 2000 para acá, ¿no? Desde el 99. Del 99 para acá, ¿no? Sí. Eso no ha cambiado. Ha cambiado los porcentajes, pero no ha cambiado. De hecho, hubo un solo momento donde en Factum registramos que estaba 2 puntos por debajo del Partido Nacional hace 5 años, más o menos. Fue la única vez, pero
era un momento muy, muy particular del Frente Amplio, con todos los episodios de Sendik, ANCAP, mal resuelto. Era como un momento muy, muy... donde quizás había gente que estaba convencida de votar al Frente Amplio, pero no lo decía, en esto que te comentaba antes de la espiral del silencio. Claro. ¿no? Es decir, que había algún voto estaba oculto. Bravo, claro. A muchos le costaba decirme. Que eso no sucedió más cerca de las elecciones, pero en ese momento puede haber estado, o puede haber también habido, y de hecho había, mucha gente enojada y decía, yo esto no los voto más. Exacto. Y después volvió una parte y otra parte no. 39% votaría el Frente Amplio, 28% del Partido Nacional, Cabildo Abierto 8%, Partido Colorado también 8%, el Partido Independiente, que creo que es el único que festeja, subió al 3%, estaba en el 1%, creo recordar la última vez. O el Partido Independiente, dentro de los márgenes de error, votó el 1%, ni siquiera llegó a 1%, ¿no? Y en las encuestas nos vienen mostrando un crecimiento, pero de nuevo, dentro de los márgenes de error, pero está marcando 1, después marcó 2 y ahora marca 3. Otros partidos 3%, en blanco o anulado 4% y aún indefinido 7%, ¿verdad? Sí. ¿Y qué nos dice todo esto en sí mismo, más allá del diálogo ese relativo con la seguridad, que quedó claro que las cosas no... Una cosa es tener una opinión sobre la inflación, tener una opinión sobre cómo jugó Peñarol, ¿no? Eso sí. Lo del voto, esas cosas inciden, pero como concierto de ley, ¿no? Bueno, sí, es como más en el mediano plazo, digamos, en todo el periodo interelectoral, en una parte, en otras no trasciende más. Hay todas unas cuestiones que tienen que ver con cuestiones morales, éticas, ideológicas, que deciden el voto, ¿no? Lo que vemos de esto es que hay un escenario muy estable, ¿no? Muy estable. Es decir, si nosotros miramos resultados con las elecciones, ya no con la encuesta anterior, con las elecciones, los movimientos son de 1 o 2 puntos, salvo en 2 casos que son muy explicables en por qué se dan, o por lo menos muy hipotetizables la explicación de por qué se dan, que son el Partido Colorado y Cabildo Abierto. El Partido Colorado, que salió Talvi, y que Talvi había registrado un voto no colorado, que se sumó al Partido Colorado, y Cabildo Abierto, que era novedad, con una afluencia de votos de distintos lugares, y que uno de los lugares son los niveles más bajos, que compitió con el Frente Amplio en ese electorado, que no tienen pertenencias partidarias firmes, ¿no? No todos, sino que hay un núcleo de eso que es más endeble esa vinculación con los partidos, y por lo tanto más frecuente que pueda llegar a cambiar el voto. No quiere decir que lo haga, de repente repite, pero mientras tanto no está decidido qué hace, ¿no? Entonces ahí es donde se dan los movimientos, pero hay una estabilidad muy importante. Lo otro sí es que esa inestabilidad o esos movimientos son caídas que se dan en el oficialismo, es decir, en los partidos de la coalición, que también es esperable dentro del contexto o cómo se ha desarrollado este periodo, primero con la pandemia, con el referéndum, con los cambios que ha realizado el Frente Amplio, internos y de posicionamiento, y los resultados que estamos viendo en cuanto a la evaluación de la gestión en determinados temas, la coyuntura lleva a que en estos momentos la coalición, si bien sumada es más que es 8 puntos más, los partidos de la coalición sumados son 8 puntos más que el Frente Amplio, en realidad es donde está sucediendo la pérdida de voto o el pasaje de un voto a la indefinición. ¿Y cómo dialoga esta intención de voto con la misma intención de voto? Yo voy a preguntar de cosas que he aprendido de ustedes, que las series hay que verlas justamente en el marco de series, que era lo que pasaba antes y antes de antes y antes de antes para saber las tendencias. Entonces, en ese contexto creo que hay 2 preguntas que aplican a propósito de intención de voto. ¿Qué tanto se parece esto a, no noviembre, porque era el balotaje, segunda vuelta, pero sí a octubre del 19, ¿verdad? La elección. ¿Y qué tanto se parece esto a una encuesta similar que se haya hecho 5 años atrás, cuando gobernaba el Frente Amplio aún? Bueno, a ver, con respecto a la elección hay pocos movimientos, muy pocos movimientos, es decir, lo que más se mueve es esto, el Partido Colorado y Cabildo Abierto, hay un crecimiento del Partido Independiente, pero digamos, nada concluyente en términos claros, digamos. Y además no hay un crecimiento del Frente Amplio, sino que lo que hay es la participación de los indefinidos,
Que no quiere decir que... La misma da cantidad igual, de votos, ¿no? da igual. 39%. Y esto aparte es sistemático en las encuestas que venimos realizando, es decir, no ha habido grandes variaciones. Con respecto a 5 años atrás, tenemos un problema importante. 5 años atrás el panorama político era muy distinto. Claro. Bueno, No de estaba hecho, Cabildo algunos abierto. partidos no estaban. No estaba Cabildo abierto. Y estaban fuertes el Partido de la Gente y el Partido Independiente, ¿no? Entonces, si bien tratamos de comparar qué es lo que sucedía 5 años atrás, estamos en un escenario que ha variado mucho en ese periodo, porque es lo que te decía, más o menos hace 5 años, si no es exactamente la misma, sí, pero la diferencia del Frente Amplio con el Partido Nacional era de 2 puntos. O sea, competían en una 2 puntos arriba del Frente Amplio y en otra 2 puntos arriba el Partido Nacional, en una sola, pero coincide con el segundo trimestre. Y aparecía muy abajo el Partido Colorado en un mal momento, ¿no? En torno del 6%, aparecía el Partido de la Gente en un muy buen momento, aparecía el Partido Independiente en muy buen momento. Entonces, estábamos en un escenario que era muy distinto al actual, porque el Partido Colorado de ese momento hacia adelante creció. Apareció Cabildo Abierto, mejoró el Frente Amplio, cayó el Partido Nacional, cayó el Partido de la Gente, cayó el Partido Independiente. Claro. Entonces, hubo muchos movimientos desde el 2017 al 2019. No solamente movimientos de preferencias de la opinión pública o preferencias electorales, sino la propia oferta electoral, que modifican ese escenario. Y en ese contexto, porque me han llegado varios mensajes que van en dirección muy similar a este, que es de Rosario del Parque Rubel. Dice, Ale, buen día. No olviden la terrible inflación acompañada de rebaja de salarios y jubilaciones. Bueno, más allá de los adjetivos, si la inflación es terrible o no, lo cierto es que estos objetivos, los asalariados, los jubilados, los pensionistas, están perdiendo capacidad de compra, ¿no es cierto? Están claro. recibiendo menos salario porque sus ingresos han aumentado menos que los precios, ¿de acuerdo? Y si bien esto no está íntimamente vinculado a la seguridad, uno puede suponer que sí influye en la intención de voto. Y ¿cómo dialogan esos otros ítems, verdad? A propósito de los históricos problemas que los uruguayos hemos tenido, que Bueno, en general lo que nos ha preocupado, por lo menos desde que tengo uso de la razón y se miden estas cosas, lo que más nos ha preocupado a los uruguayos es, che, ¿tendré laburo? ¿Conseguiré laburo? ¿Podré ganar un poco más? ¿Me alcanza lo que gano en el laburo? ¿Estoy jubilado? ¿Me muero de hambre o más o menos salvo la petiza? ¿No? No, a ver, sin duda lo económico tiene un peso importante. Los temas económicos no tuvieron la misma serie que la de seguridad pública. La de seguridad pública tenía un saldo positivo y pasa a un negativo. Sí. Los elementos vinculados a la inflación, a la pobreza, el empleo es distinto. El empleo sí tiene, ¿no? Pero inflación, pobreza y los temas bien vinculados a lo económico vienen con saldo negativo, sí, desde el 2020. ¿Ah? ¿Cuál es el tema? ¿Por qué es que estamos con estos problemas? ¿No? El Frente Amplio o los votantes del Frente Amplio achacan mayoritariamente al gobierno los problemas, es decir, el problema, sí, existe la pandemia, existe una guerra, existen las distintas coyunturas, ¿no? La inflación mundial, pero este gobierno hace las cosas mal. Claro. Los votantes de la coalición mayoritariamente, primero, en saldo es positivo, igual evalúan positivamente al gobierno en estos temas. O divididos, ¿ah? Pero con un saldo positivo. De los que lo evalúan negativamente, ponen esos elementos como externos. O, digamos, bueno, el gobierno está mal. Tenemos problemas con el salario, tenemos problemas con el empleo, pero la culpa no es de este gobierno. No se lo podemos responsabilizar. ¿No? Es que tuvo que lidiar con una pandemia, tiene que lidiar con una guerra. Y ahora Putin entró a Ucrania, ¿no? Entonces, ahí es donde los matices sobre cómo se interpreta lo que está sucediendo hace que las explicaciones sean distintas y por lo tanto no mueva el voto, porque en realidad lo que hace es cada uno tiene su propio posicionamiento, pero también su explicación al posicionamiento, ¿no? o a la realidad de lo que está sucediendo.
Bien, en ese contexto, y para ir terminando por hoy, ¿no? Uno también advierte, los cientistas políticos insisten mucho acerca de las ventajas y también los riesgos que significa de participar de un gobierno de coalición. Y mucho más cuando participás de ese gobierno de coalición sin ser el, por decirlo así, socio mayoritario o quien conduce, que es lo que le está pasando a los socios del Partido Nacional y muy particularmente al sector del presidente de la calle, ¿no es cierto? Los análisis de Oscar Botinelli son muy específicos al respecto, acerca del rol muy desarrollado que está teniendo esta presidencia de la República. No es que no haya tenido antecedentes en la historia del Uruguay, pero a niveles que de pronto lucen como bastante excepcionales. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí, sí. Entonces, de verdad, uno puede entender que en la medida que el público, propios y ajenos, entiendan que la cosa va relativamente bien en algunos aspectos, como que no vacilan en dar el crédito, buena parte del crédito, al presidente de la República. Sí. Porque además, el presidente de la República, esta es una mirada que yo recojo a partir de los análisis de ustedes, no solo se puede decir que para muchos está haciendo las cosas bien, sino que le está haciendo mejor de lo que hubiésemos esperado. Que eso sí ayuda a que los análisis sean un poco más optimistas, ¿verdad? Si vos sentís que va a jugar Messi, y si Messi no te hace 3 goles por partido, y bueno, sentís que Messi no está dando todo. ¿Estamos de acuerdo? Si va a Liverpool mi cuadro. Pero si va un pibe que nadie lo conoce, que no dábamos tanto por él, y de pronto está haciendo 3 goles igual que Messi, a lo mejor le pongo 10. Le regalo nota, como decían los profesores antes. ¿Hasta ahí es un gesto que se puede esperar ese? Sí. Ahora, ¿qué le pasa a los socios de una coalición? ¿Acaso no se sabe? Porque además de socios, en este caso son competidores, ¿no es cierto? ¿Acaso no se sabe que si al gobierno le va bien, los premios, las medallas y los besos se los lleva el partido mayoritario, y en este caso en particular el presidente? Bueno, y si la cosa le va mal, nadie va a discriminar diciendo, no, pero mirá que estos dijeron, levantaron la mano, señorita, vamos mal. Y más bien que el premio se lo lleva a la oposición. ¿No es como demasiado riesgoso formar parte de un gobierno de coalición desde esa perspectiva? No sé si es riesgosa la palabra, pero sí Riesgoso que seguro que no es la palabra. No, pero sí que pone en un lugar de incomodidad en algunas cosas, porque si uno mira lo que ha sido la actuación, lo que decía, sí, hay como una cuestión de la mirada presidencialista de las cosas, con las negociaciones dadas solamente o prácticamente en forma única en el legislativo y no a nivel de cúpulas partidarias, que quizás puede ser mejor, pero no es el modelo o en principio no es el que se sentía más cómodo la mayoría de los socios de la coalición. Pero claro, lo que está dando este posicionamiento es que efectivamente el presidente tiene un rol tan protagónico que se lleva las miradas y los buenos resultados. Y cuando miramos cómo están actuando los socios de la coalición, vemos que hay un posicionamiento del Partido Colorado que va mucho más a pegarse a lo que es el gobierno entendido como presidencia y el entorno, a todas las decisiones y con pocos cuestionamientos, y el rol de Cabildo Abierto que aparece un poco más despegado. Es decir, apoya, negocia y en el Parlamento trabaja, pero también está planteando permanentemente un posicionamiento un poco distinto en algunas cosas. Lo hizo en la interpelación a Arbeleche, lo hizo en el llamado a Sala con Heber, es decir, deja planteados sus discrepancias, ¿no? Nosotros hemos hablado un poco de oficialismo crítico, sí, ¿no? Claro. De ser el que está marcando los temas que están mal, y de hecho con el tema de seguridad ha salido algún elemento. Tu padre Oscar Botinelli ha manejado la idea del isósceles, ¿no? Sí. Eso del triángulo, ¿verdad? Sí, un poco sí. Evidenciando eso, ¿no? Exactamente, ¿no? Que hay como dos socios pegados o relativamente cercanos y otro que está un poco más alejado de un matiz de análisis también podría darse con la barra de Ciudadanos, ¿no? El sector del Partido Colorado. Sí, el Partido Colorado mayoritariamente ha actuado pegado al oficialismo y Ciudadanos se ha desmarcado en algunos elementos, sobre todo en aquel momento donde había como mucha danza de propuestas económicas, digamos, ¿no? Donde cada socio iba con
iba o presentaba públicamente un pedido de propuestas desde el punto de vista económico. Pero Ciudadanos también tiene su perfil, incluso en proyectos de ley que están en discusión importantes en el Parlamento, un poco distinto al resto del Partido Colorado y genera así a veces esa... Bueno, todo esto además, no lo dijimos hoy, pero vos lo has dicho aquí en este micrófono y en otros muchas veces, y lo has escrito en tus análisis en la página de Factum, que todo esto también es hijo muy directo del resultado del referéndum, ¿no es cierto? Que bueno, que creo que un buen análisis lo terminó dando el senador Manini acerca de que esto nos enseña que de aquí en más no podemos cometer ningún error, ¿no? Y creo que desde otro lugar también sobre eso insistía el presidente de FANCAP, diciendo que el presidente le dijo a su ministro, tenemos que recuperar el centro del ring. Bueno, si recuperar el centro porque tuviste contra las cuerdas. Creo que cualquier analista puede advertir que la sensación de luna de miel y que todo estaba formidable, que por momentos se percibía, bueno, si no acabó, está terminando. Bueno, sí. Nosotros en su momento hablamos sobre el tema del resultado del referéndum, que efectivamente no veíamos que haya sido un triunfo tan fuerte para el presidente. Es decir, se mantuvo la ley, pero no llegó el no al 50% del total de votantes y replicó un resultado. Claro, previamente no había un argumento que sí apareció después. El argumento previamente era dentro de un contexto donde el presidente estaba fuerte, donde el presidente puso todo su capital político el miércoles previo al referéndum, porque ese hecho no es menor. No, claro, estás hablando de la conferencia de prensa famosa, todo aquello. Poniendo eso, el no le ganó al sí por un punto 1,2. Después están los votos en blanco, que también se pueden sumar, pero todo el capital político puesto. Después de pasado el referéndum, se dijo que a pesar de la pandemia se había ganado. Pero eso no había aparecido antes, apareció después. Creo que es claro que si nosotros vemos los movimientos en la opinión pública que se van registrando, pero sobre todo a nivel político, tanto desde el propio presidente como de los socios de la coalición, se ve que esa mirada de que el referéndum fue un llamado de atención y que hay que ajustar cosas, está, ¿no? Y se ve en la rendición de cuentas también que hay un cambio, pequeño giro por lo menos, en lo que era inicialmente lo que estaba previsto. Este anuncio de que se va a abrir un poquito la canilla y que recursos van a recibir de algunos de los sectores que lo están reclamando. Exactamente. Educación, seguridad, justo, ¿no? Seguridad Sí. Bueno, Eduardo, se agolpan las nuevas preguntas, nuevas inquietudes y nuevas miradas. Servirán, como ya lo sabés, de excusa para seguir conversando más temprano que tarde. Del mismo modo que entregaron estos días resultados a propósito de áreas distintas, ¿podemos esperar en los próximos nuevas entregas? Sí, probablemente vamos a tener alguna más genérica de la situación del país. ¿Y que ustedes la dan a conocer? En BTV. En BTV. Así que no tengo ningún problema con eso. Sí. ¿Cuándo va a ser? El martes o miércoles de la semana que viene. ¿Sobre qué punto podemos adelantar? Sí, sobre la situación del país en general. En general. Y una mirada de cómo estaba hace 5 años. Bien, muy bien. Bueno, ¿cuáles son los problemas que los uruguayos identifican como los más importantes, los más grandes? Va a ser cómo evalúa la situación del país. Bien. Bueno, muy bien. No puedes adelantar nada, ¿no? No, tampoco. Bueno, pero bueno, con eso te enlazo para que vengas más temprano. ¿Sí? Gracias, Eduardo.